Hola Daniel, buenos días Daniel. ¿Cómo estás Daniel? ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal, licenciada? Buenos días. Sí, sí, se le escucha claramente. Bueno, esperaremos que entren otras personas. Les voy a mensajear un minutito. Está bien. Buen día chicos. Un ratito más para comenzar. Estamos todavía muy poquitos. Bien, podríamos comenzar, no importa, estamos todavía pocos, pero comenzamos porque si no nos queda corta la sesión. Ayer llevamos algunas cosas importantes del CAT-6 sobre la evaluación. Les había comentado de que la evaluación es un tanto más delicada. Corremos peligro nosotros si hacemos una mala evaluación. Corren peligro no solamente nuestro testado, sino la familia del testado, e incluso si hacemos una mala evaluación, va a correr peligro, sin duda alguna, el mismo agresor. Les había manifestado la necesidad de que, sobre todo, este test tiene que pasar por supervisión. Sobre todo este test tiene que pasar por una supervisión rígida. Nosotros tenemos que dejar de lado nuestra omnipotencia. Yo puedo todo, yo sé todo, yo hago todo. Dejar de lado nuestra omnipotencia porque siempre necesitamos, chicos, de la mirada también de la otra persona, sobre todo para estar seguros de que nuestra calificación ha sido la adecuada, sobre todo para estar seguros de que nuestra evaluación, nuestras interpretaciones son las correctas. Siempre dos cabezas piensan mejor que una, y siempre tenemos que tener los psicólogos esa humildad para admitir
de que podemos cometer errores, sobre todo en las evaluaciones, porque nosotros también somos tan personas y tan inconscientes como cualquier otra persona. O sea, cometemos errores y cuanto más lo admitimos, cuanto más en ese sentido humildes somos, más fuertes somos. O sea, porque nos estamos aceptando como somos, sin necesidad de pensar de que somos omnipotentes y que sabemos todo, ¿no? Entonces, chicos, este es el CAT-SEX y me encantaría ahora sí, ayer hemos repasado un poco tanto el protocolo como la planilla y hoy me encantaría de poder responder preguntas de ustedes. Lice, yo tengo una pregunta. Dale, Daniel. Y bueno, respecto al punto 4 de la planilla en relación a las interacciones, eh, tal vez un ejemplo para poder anotar en esta parte, si el niño dijera, por decir, hay un niño que estaba muy triste, empezó a llorar y de repente desapareció mágicamente. En ese caso, no nombra a otras personas, ¿no? Podemos considerarlo como una interacción, o sea, con alguien más, o, sea, o directamente no se anota nada, o es una acción individual, y puede ser esto en relación a la pasividad también. Tal vez en ese aspecto me he perdido un cachito. Ya. A ver, interacción es acción con el otro. Y hay varios ítems en esa interacción. Cuando tú dices, hay un niño que está llorando y no hay un otro. En su discurso no hay un otro. No está llorando porque su mamá le pegó o porque su papá. No está nombrado. No ha sido nombrado. Por lo tanto, no hay interacción. No hay, o sea, en esa lámina, él no tuvo más que demostrar esa emoción, que hay también un ítem, en la que se dice de que el niño demuestra emociones y sentimientos. Entonces, pero interacción no hay, Daniel, porque la interacción es interacción con el otro. Ahora, hay algo también que marca la interacción que hacemos con nosotros mismos. Es decir, en este sentido, hay qué importante es el amor de nuestros papás, qué importante es el amor de nuestros hermanos, qué importante es el amor de nuestros amigos, pero qué importante es el amor que tenemos con nosotros mismos y la interacción que tenemos con nosotros mismos. Por lo tanto, aparentemente en tu respuesta o en tu pregunta, perdón, en la pregunta que tú me haces, en la respuesta que el niño posiblemente te diera, no hay interacción con el otro. Hay un sentimiento de abandono, de soledad, y hay un sentimiento que además se palpa y se manifiesta a través del llanto.
y cuya resolución, cuya solución la hace mágicamente. O sea, por lo menos lo que te entendí fue que estaba llorando y que desaparece mágicamente. Bueno, la solución es mágica. Por lo tanto, hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de no acompañamiento, de situaciones tristes, de situaciones traumáticas, de situaciones dolorosas, porque el niño está llorando, y cuya resolución es mágica. Lo que te dice es que lo que te está hablando es de que sus defensas están siendo todavía muy débiles. Ahora, esto también depende de dos factores. Una, de la edad del niño, y otra de su contexto, su historia, la historia que porta ese niño. Entonces, para terminar de interpretar lo tuyo, si bien está todo lo que les he dicho, pero también tú tienes que relacionarlo con la historia del niño. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias, Lisa. Lisa, buen día. Edith, ¿cómo estás? Quería consultarle sobre el protocolo. Hay un punto que dice omisiones de figuras, objetos y circunstancias. En caso de que en la última lámina, no es cierto, se conforma de varios, hay la presencia de varias personas, Ajá. ¿habría que tomar en cuenta que nombre a todas las personas o con que nombren de manera global a varias personas estaría bien o tendría que nombrar a cada una de las personas que está dentro de la lámina? Ya, Edith, no te olvides de que este test, y que se los he puesto también ahí, es uno de los test en la que permite mayor participación de ustedes, la mayor participación de ustedes como psicólogos. No es de que, como en el CAT-H y el CAT-A, que ustedes le muestran la lámina, tienen que esperar a que el niño haga la historia, arme la historia, y una vez que arme la historia, ustedes agarran y preguntan. En el CAT-SEX, ustedes tienen una participación muy, muy activa. Perdón, estoy admitiendo a retrasados. Les decía, tienen una participación muy activa, chicos, en el CAT-SEX. Es totalmente el papel el rol del psicólogo es totalmente activo. El niño puede agarrar y decir, acá hay un grupo de niños, ya no ha habido omisión de los niños. Pero si el niño no ve o no hace referencia alguna, pero así no hace referencia alguna a el hombre que está detrás de del árbol, entonces ustedes tienen que agarrar y decir, ¿y esto? ¿Y esta persona quién es? ¿Y qué está haciendo ahí? ¿No? O sea, claro que espontáneamente el niño, ya ustedes toman en cuenta que espontáneamente el niño no ha hecho ninguna referencia sobre el personaje mayor. Y ya lo toman en cuenta. Pero, ojo,
pueden preguntar, a partir de eso pueden hacer las preguntas que ustedes crean conveniente. Incluso, si dice así un grupo de niños, ustedes también tendrían que preguntar no solamente por la persona mayor, sino también tendrían que preguntar sobre el papel que juega ese niño que está totalmente inhibido detrás de un árbol. ¿Se acuerdan que en la última lámina hay un niño sentado detrás de un árbol? Bueno, tendrían que preguntar sobre ese niño que está sentado detrás del árbol. Y bueno, y hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Pero si dice grupo de niños, ya se está refiriendo a los niños. Ahora no sabemos qué papel juega la persona y qué papel juega el chico que parecería que está excluido del grupo. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta, y esto para todos, todo lo que fue dicho espontáneamente. Ahora, cuando ustedes marcaron y dijeron, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Tienen que tomar en cuenta que fue ya con el estímulo de ustedes, con el estímulo que ustedes han efectuado por la pregunta. Hay que tomar en cuenta esos datos. Ahora, este test es muy bueno. Una niña violada de 5 años, creo que esto fue hace poquito. ¿Y quién era el violador? Era un pariente muy cercano de ella. ¿Y qué hacía? Se metía a su dormitorio en la noche. Chicos, resulta que la chica en la lámina de la cama, que es la penúltima, en esa lámina no vio, hizo todo un cuento de que el niño estaba durmiendo, que esto, que el otro, que lo demás allá, pero ninguna referencia a la persona que estaba entrando, ni como papá, ni como nada. No había, no existía. Entonces ya intervine y esta persona que es, ¡ay, no la había visto! O sea, no es al azar. Bien se dice, ¿no? Nosotros vemos lo que queremos ver, escuchamos lo que queremos escuchar, vemos y escuchamos lo que nos conviene. Y esa es nuestra subjetividad, chicos. ¿No? O sea, si hay elementos, personajes, situaciones que movilizan, las voy a negar. Tienen la palabra. Te contesté, perdón, Edith. Sí, Liz, tengo, muchas gracias. Ahora, siempre pregúntense una cosa, ¿no? Si omitió, ¿por qué omitió? En el ejemplo que yo les estaba dando de esa niña que no vio a la persona mayor, claro, yo me pregunto por qué omitió. Y la respuesta es bastante fácil, porque omitió precisamente porque es algo que ha vivido y es algo que la traumatiza y es algo que la moviliza y es algo que no le gusta, que no es bueno para ella, que no la
no la hace sentir bien, simplemente. Seguimos con preguntas. A ver, hablemos un poco más. No me gustaría que dijeran, a ver esto. ¿Qué elementos teóricos ustedes tendrían que repasar? Aunque en el manual está bastante bien planteado, por una parte, y por otra parte, creo que uno de los principales elementos son los mecanismos de defensa. Creo que en ese sentido, los mecanismos de defensa como tienen que hacer la tarea sobre ello, creo que no vamos a tener mucho problema. La pregunta es, ¿qué otros elementos teóricos creen que es importante reforzar para la evaluación de este test? A ver si pudieran pensarlo. Chicos, acá entramos a un terreno. Cuando estudiamos Freud, lo estudiamos en función de aquello que pasa en el individuo normalmente. Normalmente pasamos por una etapa oral, anal, fálica, genital, bla, 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 complejo de Edipo. O sea, normalmente estamos hablando de un proceso que se da en todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa con niños violados, con niños abusados, con niños que de alguna forma la vida y su entorno ha permitido de que sean crueles, muy crueles con él? ¿Qué pasa con chicos abusados sexualmente, violados sexualmente? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen ustedes que deberían? Porque acá estamos evaluando el daño. No es que a cualquier persona vamos a tomar el CAT-SEX, solo vamos a tomar aquellas personas que realmente requieren esa técnica. Y esto me permite evaluar el daño. Ahora, ¿qué creen que sucede en esos niños? O sea, porque estamos evaluando. Dale. Griselda, dale. Buenos días. Bueno, en este punto, lo que usted menciona, yo vi una película referente a eso, que titula El Castillo de Cristal, creo, y hace mención a esto de los abusos. En este caso, por decir un padre de familia en su infancia era abusado por la propia madre. Entonces,
Entonces en la película se nota que cuando él tiene su propia familia, él empieza a hacer estos indicios de abusos físicos, agresiones, hasta el hecho de dejar que sus hijas, o sea, corran este riesgo. Y yo podría ver un punto probable en esto sería que estos niños que han crecido en este ambiente, por decirte en este caso, que la propia madre era la que la abusaba, se conviertan en futuros agresores y lo vean como algo normal, por decir. Después del suceso, se nota que una de las hijas descubre este hecho, porque van a la casa de la abuela y tenían su hermanito menor y descubren que la abuela otra vez con el niño, con el nieto ya también, estaban la han pillado en pleno acto y ahí descubren que por qué su papá se comportaba de ese modo. Y cuando la hija le hace notar de esto, él toma algo de conciencia, ¿no? Y empieza a tener más cuidado hasta con sus hijos y les aleja de la propia madre, o sea, de la abuela. Eso sería un factor, yo lo veo así. Bueno, pero precisamente, chicos, les haría muy bien, porque esto tiene que estar complementado por una parte teórica. El papel del agresor y del agredido. El agresor de alguna parte sacó esa agresión. Siempre va a haber un agresor que ha sido agredido, que ha sido abusado en su infancia. Fíjense, los grandes criminales, los grandes, han tenido siempre algo traumático en su infancia. Estudien, por ejemplo, la historia de Hitler. La historia de Hitler es, o sea, van a ver de que no creció en un hogar normal. Y bueno, después fue Hitler, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos como psicólogos proponiendo, entre comillas, que la salud mental se juega en esa dinámica familiar, papá, mamá, hijitos, pero con roles definidos, con límites, con respeto, con un yo superior y ello dentro, que se juega en la dinámica de la familia. Cuando no hay eso, entonces es muy posible que tengamos alteraciones de tipo mental muy graves. Se hizo un experimento en los años 40, cuando se iniciaba la revolución, años 40, 50, cuando se iniciaba la revolución en Cuba, decían, si nosotros criamos a los niños entregados a la sociedad y no entregados al papá, a la mamá, a la familia, entonces vamos a crear todo una generación de niños socialistas que piensen solamente en el otro, en el bien del otro, en compartir con el otro, en socializar con el otro, el aliarse con el otro, sin la interferencia afectiva que causan mamá y papá. Esto es un cuento que me lo contaron en la universidad. No, nunca he encontrado registro de ello. Pero un docente nos contó y que bueno, en cuanto los niños nacían, los separaban y los llevaban a una granja de niños. Se llamaba incluso así, granja de niños. Sin el apoyo y sin el vínculo de papá ni de mamá. Sin
esa relación tan importante que nosotros valoramos para la salud mental de los niños. Entonces resulta que chicos muy pronto se dieron cuenta que los niños separados del padre y de la madre, los niños empezaron a presentar grandes patologías infantiles, incluso lo que yo les hice leer de Spitz, marasmos, síntomas así depresivos realmente en niños. O sea, fue espantosa. Más tardaron en sacar a los chicos de los brazos de los papás que tardaron en devolver a los papás. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que privilegiar algo, es el vínculo afectivo. Y ese vínculo puede ser dañado. Y cuando ese vínculo es dañado, entonces deviene la enfermedad mental. Ahora, imagínense si ese vínculo es dañado, además, por elementos tan delicados como son los sexuales, ¿no? Si nosotros no intervenimos en forma temprana con estos niños, si no intervenimos como psicólogos, entonces el día de mañana vamos a tener muchas patologías. Por eso es de que es necesario no solamente identificar el daño, evaluar el daño, sino que también darle una solución, o sea, plantear una solución. El día de mañana, si no, vamos a tener niños con muchos problemas. Sin llegar a esos extremos, como tú dices, que planteaban en esa película. O sea, hay hechos en la vida que se suscitan incluso al azar. Personas que están paseando por una calle totalmente sin ninguna precaución, roban al niño, roban al adolescente y listo, ¿no? O sea, ni siquiera podríamos pensar en la casa, ¿no? Pero esa niña, ese niño, ese adolescente, ese bebé, incluso bebés, que ha sido mal tratado, tiene consecuencias el día de mañana. Por lo tanto, para que no tenga consecuencias el día de mañana, aún haya sido al azar, aún haya sido un accidente, para que no tenga consecuencias, chicos, ahí está cuando nosotros debemos intervenir. Ahí está nuestro gran papel como para que los chicos el día de mañana no se conviertan. El que ha sido víctima, cuando es grande, se convierte en victimador, en agresor. Como tú dices, Griselda, lo viven como si fuera normal. Un paciente mío me contaba que la mamá de uno de sus compañeros siempre los invitaba, les hacía quequecitos, les hacía esto, les hacía lo otro, y ella se ponía un atuendo muy sugestivo y les decía a los chiquitos que tenían que sacar las bolitas que se hacen de la lana, las bolitas de la tela, y que tenían que sacar uno por uno. Y los ponía a los amiguitos del
a los amiguitos del chiquito, más el chiquito, sacando las bolitas. Chicos, después el paciente, después se dio cuenta que fue usado. La mamá lo hacía como juego. Saquen las bolitas, claro. Recién se resignificó esa conducta después. Cuando supo lo que era el abuso sexual, cuando supo... Claro, no es de que, wow, cuánto lo traumó, pero después se le quedó, al paciente se le quedó eso en forma muy vívida. Y cuando está consciente, no se convierte en trauma. El problema es cuando se vuelve inconsciente. El problema es cuando es inconsciente. El trauma es, por definición, inconsciente. Por lo tanto, chicos, todo eso tienen que repasar para poder también evaluar bien el CAT-6. Nos faltan 4 minutos. Dicen, una pregunta, ¿no sería recomendable que los colegios fiscales puedan contar con este apoyo? Porque los niños deben tener mucho problema también. En algún momento nosotros hicimos práctica en una escuelita y vimos que sí tienen problemas, ¿no? Problemas familiares. Seguramente que deben tener también estos problemas. Seguro, con seguridad. Ustedes han visto que hay, y tal vez lo han vivido también, muchas familias que su convivencia es en una sola habitación. En esa habitación están las camas, en esa habitación está la cocina, en esa habitación comen, en esa habitación. Es solamente la habitación. Entonces, chicos, esa habitación es una habitación donde no hay privacidad. Y al no haber privacidad, los chicos muchas veces son testigos de actos que no deberían presenciar. Por algo hay actos prohibidos para la niñez, ¿no? Porque se les quita un poco la inocencia. Pero ellos son testigos claros de estos hechos. Entonces, ¿qué se suscita? Una sobreestimulación en todo lo que es lo sexual, que no está de acuerdo a la edad que tiene el chico. Pero, bueno, eso es lo que después puede traer síntomas. Eso es lo que... ¿Por qué hay tantas violaciones? Muchos de los violadores no tienen el freno, no tienen el límite, no tienen interiorizado de que eso no se debe hacer. Porque lo han visto desde niños. Ahora, tú bien dices, tendría que haber psicólogos en cada escuela, en cada colegio, en cada escuela, en la primaria, en la secundaria. Nosotros como psicólogos vamos a tener mucho trabajo en el ámbito escolar, pero el Ministerio de Educación, no sé si no tiene plata, no sé qué piensa, no sé cómo procede, no tenemos ítems.
no hay ítems para psicólogo. Los colegios particulares sí, pero los colegios fiscales no tienen ítems para psicólogo. Bien, chicos, hoy han estado muy calladitos. Ya nos queda menos de un minuto. Preguntas cortitas y rapiditas. Como no hay preguntas, no voy a volver a invitarlos a que se enlacen de nuevo. Acá creo que ayer ha habido bastante participación. Había una persona que quedó con la pregunta en el tintero, pero no sé si hoy lo pudo realizar.